Un millonario encuentra a una madre desesperada bajo la lluvia con 3 bebés. Al ayudarla, descubre algo que lo deja impactado. Su familia intenta impedir que ayude a la mujer desconocida. Suscríbete para recibir todas nuestras emocionantes historias. En una noche tormentosa de marzo, Ciudad de México se transformaba en un laberinto de luces difusas y reflejos en los charcos que se formaban en las avenidas congestionadas. Ricardo Valdés Montoya, de 45 años, CEO de una de las empresas más grandes del país, observaba a través de los vidrios blindados de su Mercedes las gotas que escurrían como lágrimas por el cristal. El tráfico en Paseo de la Reforma estaba completamente detenido, consecuencia de la fuerte lluvia que azotaba la ciudad. Su rostro austero, marcado por profundas ojeras, reflejaba el cansancio de otro día exhaustivo de reuniones. Valdés Enterprises, empresa fundada por su padre hacía 40 años, estaba a punto de cerrar su mayor adquisición internacional, y los últimos meses habían sido una secuencia interminable de negociaciones y hojas de cálculo. Ricardo ajustó su corbata azul marino, un gesto automático que repetía siempre que se sentía ansioso. El chofer, Javier, que lo servía desde hacía más de una década, se mantenía en silencio respetuoso. Conocía bien a su patrón para saber que, después de días como ese, lo mejor era dejarlo solo con sus pensamientos. Ricardo revisó una vez más su celular. 3 llamadas perdidas de su padre, Vicente Valdés, probablemente para exigir los informes de la última reunión con los inversionistas japoneses. Fue cuando un movimiento repentino en la banqueta llamó su atención. Entre las personas que se apresuraban para huir de la lluvia, una mujer joven se destacaba, no por la prisa, sino por la dificultad con que se movía. Llevaba 3 bebés, que parecían tener la misma edad, tratando de protegerlos de la lluvia con un abrigo delgado y visiblemente inadecuado para ese temporal. «Detenga el auto, Javier». La orden salió de su boca antes incluso de que su cerebro procesara completamente la decisión. El chofer, sorprendido por el comando repentino, obedeció de inmediato. Ricardo abrió la puerta del auto, dejando que algunas gotas de lluvia mojaran su traje italiano de 300,000 pesos. La mujer, asustada por el acercamiento repentino, apretó a los bebés contra sí. Sus ojos, de un verde profundo y cansado, encontraron los de Ricardo con una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó, sorprendiéndose de su propia iniciativa. En 15 años como ejecutivo, jamás se había detenido para ayudar a un extraño en la calle. La mujer dudó, mirando a los 3 bebés que temblaban en sus brazos. No parecían tener más de 6 meses de edad. «Estamos bien, gracias», respondió con una voz firme que contrastaba con su apariencia frágil. «Está lloviendo mucho y estos niños pueden enfermarse», insistió Ricardo, sintiendo una urgencia que no podía explicar. «Puedo ofrecerle un aventón hasta un lugar seguro o hasta su casa». Un trueno cortó el cielo en ese momento, haciendo que los bebés comenzaran a llorar al unísono. La mujer miró al cielo oscuro, luego a los niños y finalmente a Ricardo. Algo en su mirada debió haberla convencido. «Mi nombre es Elena», dijo ella, después de algunos segundos de vacilación. «Y estos son Diego, Carlos y Antonio». Ricardo hizo un gesto a Javier, quien rápidamente salió del auto con un paraguas para ayudarlos. Mientras Elena y los trillizos eran acomodados en el asiento trasero del Mercedes, Ricardo notó las miradas curiosas de otros conductores atrapados en el embotellamiento. Probablemente se preguntaban qué hacía una mujer como aquella entrando al auto de un ejecutivo. El interior climatizado del vehículo pronto calmó a los bebés, que dejaron de llorar. Elena, aún tensa, mantenía los ojos fijos en los niños, evitando mirar directamente a Ricardo. «¿A dónde le gustaría ir?», preguntó él, tratando de sonar lo más amable posible. Elena acomodó a uno de los bebés en su regazo antes de responder. «En realidad, no tenemos a dónde ir hoy». La confesión salió como un susurro, cargada de vergüenza y resignación. Ricardo sintió algo moverse dentro de él, una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. «En ese caso, me gustaría ofrecerle refugio en mi casa, al menos hasta que pase la tormenta».
La mirada que Elena le lanzó fue de sorpresa y desconfianza. Ricardo se dio cuenta de que necesitaría explicar mejor su oferta. Tengo una casa grande, con varias habitaciones de huéspedes. Usted y sus hijos pueden quedarse en un ala separada, con toda privacidad y seguridad, sin compromisos ni obligaciones. Elena estudió su rostro por algunos instantes, como si buscara señales de mala intención. Finalmente, miró a los bebés que comenzaban a dormirse en el calor del auto y asintió levemente. Javier, a la mansión, ordenó Ricardo, mientras observaba por el retrovisor a la mujer arrullando a sus hijos. Algo en aquella escena despertó memorias que había enterrado hacía mucho tiempo, memorias de una vida diferente, de una familia que alguna vez soñó tener. Mientras el auto avanzaba por la ciudad empapada, Ricardo no podía dejar de pensar en cuanto aquella decisión impulsiva era diferente de todo en lo que se había convertido en los últimos años. El Ricardo Valdés Montoya, que todos conocían, jamás habría detenido su auto para ayudar a extraños en la calle. Pero algo en aquella mujer y sus 3 bebés había tocado una parte de él que pensaba estar dormida para siempre. La tormenta continuaba cayendo sobre Ciudad de México, pero dentro de aquel auto algo comenzaba a cambiar. Una transformación silenciosa estaba en curso, y ni Ricardo ni Elena podían imaginar cuánto sus vidas estarían entrelazadas a partir de aquella noche. La mansión Valdés se erguía imponente en las lomas de Chapultepec, sus luces encendidas contrastando con la oscuridad de la noche lluviosa. Cuando el auto atravesó los portones de hierro forjado, Elena no pudo contener un suspiro de admiración. El camino hasta la casa principal estaba flanqueado por jardines meticulosamente cuidados, ahora fustigados por la tormenta que no daba tregua. Javier estacionó cerca de la entrada principal, protegida por una elegante marquesina. Ricardo bajó primero, seguido por Elena con los trillizos. Una mujer de mediana edad, usando un uniforme impecable, ya los esperaba en la puerta. «Doña Rosa», Ricardo se dirigió al ama de llaves. «Prepare, por favor, la suite del ala este para nuestra huésped y sus bebés. Y disponga algo caliente para que coman». Rosa, que desde hacía 20 años administraba la casa de los Valdés, no mostró sorpresa ante la situación inusual. Con eficiencia discreta, condujo a Elena y los niños escaleras arriba, mientras otras 2 empleadas se apresuraban a buscar toallas y ropa seca. Ricardo observó al grupo subiendo las escaleras de mármol, sintiendo una extraña inquietud. Aflojó su corbata y se dirigió a su despacho, una habitación austera decorada con muebles oscuros y una impresionante biblioteca. Se sirvió un dedo de whisky y se dejó caer en su sillón preferido. El celular vibró una vez más. Su padre nuevamente. Ricardo dudó antes de contestar. «¿Dónde estás? Necesitamos discutir los números de la fusión». La voz autoritaria de Vicente Valdés dispensó cualquier saludo. «Padre, ya pasan de las 9 de la noche. ¿Podemos ver esto mañana en la reunión del consejo? ¿Desde cuándo te importan los horarios?» Valdés Enterprises no se construyó con 9 horas de trabajo al día, y lo sabes. Ricardo cerró los ojos, sintiendo la familiar tensión instalarse en sus hombros. «Mañana temprano estaré en la oficina con todos los informes», respondió firmemente, terminando la llamada antes de que su padre pudiera protestar. En el piso de arriba, Elena trataba de calmar a Diego, que lloriqueaba mientras sus hermanos dormían en una cuna improvisada. La habitación designada para ella era más grande que el último apartamento donde había vivido. Las paredes en tonos suaves de beige estaban decoradas con cuadros elegantes, y un balcón ofrecía vista a los jardines de la mansión. Rosa regresó trayendo una bandeja con sopa caliente, pan fresco y té. «La señora necesita alimentarse para tener fuerzas para cuidar de los pequeños», dijo gentilmente, colocando la bandeja sobre una mesa lateral. Elena agradeció, emocionada por el cuidado. Hacía tiempo que nadie mostraba tanta consideración por ella. Mientras saboreaba la sopa, su mente vagaba hacia los eventos que la habían traído hasta allí. Si alguien le hubiera dicho por la mañana que terminaría el día en una suite de lujo en la mansión de los Valdés, lo habría encontrado absurdo. En el despacho, Ricardo revisaba antiguas carpetas en su notebook. El nombre de Elena había despertado algo en su memoria.
pero no podía precisar qué. Como CEO, raramente tenía contacto directo con empleados más allá de la alta dirección, pero algo en aquella mujer le resultaba vagamente familiar. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rosa entró trayendo una taza de café. «Los huéspedes están acomodados, señor. La joven parece exhausta, pero los bebés ya están dormidos». Ricardo asintió, distraído. «Rosa comentó algo sobre su situación. ¿Cómo terminó en la calle con 3 bebés?» El ama de llaves dudó. «No, señor. Es bastante reservada, pero...» Rosa se detuvo, como si eligiera las palabras. «Hay algo familiar en ella. Tengo la impresión de haberla visto antes». Aquella observación aguzó aún más la curiosidad de Ricardo. Decidió que, por la mañana, pediría a su asistente que hiciera una investigación discreta sobre Elena. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero con menos intensidad ahora. Ricardo caminó hasta la ventana de su despacho, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Su mirada vagó hacia el ala este de la mansión, donde una única ventana permanecía iluminada. Tras las cortinas, podía ver la silueta de Elena arrullando a uno de los bebés. La escena provocó una oleada de recuerdos que luchaba por mantener enterrados. Imágenes de Laura, su difunta esposa, embarazada de su hija Sofía, bailando por la casa mientras planeaban el futuro. Un futuro que nunca llegó a existir. Aquella noche, por primera vez en años, Ricardo tuvo dificultad para dormir. Sus sueños fueron poblados por rostros del pasado que se mezclaban con el presente. Laura sonriendo, Sofía en brazos de su madre y ahora Elena con sus 3 bebés, todos pidiendo ayuda bajo la lluvia inclemente. A la mañana siguiente, Ricardo despertó más temprano de lo habitual. Se vistió automáticamente con uno de sus trajes impecables, pero algo le impidió salir directo a la oficina, como hacía todos los días. Se dirigió al comedor, donde encontró a Elena ya despierta, alimentando a los trillizos con biberones preparados por el equipo de la cocina. «Buenos días», dijo él, sorprendiéndose por el tono suave de su propia voz. «Espero que hayan podido descansar». Elena levantó los ojos y Ricardo notó que, aun cansada, mantenía una dignidad notable. «Buenos días, señor Valdés. Nosotros no sabemos cómo agradecer su amabilidad». Ricardo hizo un gesto dismisivo con la mano. «Por favor, llámame Ricardo». Se sentó a la mesa observando cómo ella hábilmente cuidaba de los 3 bebés al mismo tiempo. «Tú trabajaste en Valdés Enterprises, ¿no es así?» El cuerpo de Elena se tensó visiblemente. Terminó de alimentar a Antonio antes de responder. «Sí, hace algunos años». Antes de que Ricardo pudiera hacer más preguntas, su celular vibró. Era un mensaje de su padre, recordándole la reunión del consejo. La realidad del mundo corporativo llamaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió renuencia a sumergirse en ella. «Necesito ir a trabajar», dijo él levantándose. «Pero por favor, siéntete como en casa. Rosa y el equipo están a tu disposición para lo que necesites». Elena asintió, sus ojos verdes revelando una mezcla de gratitud y aprensión. Cuando Ricardo estaba a punto de salir del comedor, ella lo llamó. «Señor Ricardo, no quiero abusar de su hospitalidad. Tan pronto como pare la lluvia...» «No hay prisa». Él la interrumpió, sorprendido por su propia firmeza. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten». Mientras su chofer lo llevaba a la oficina en el centro de la ciudad, Ricardo no podía dejar de pensar en Elena y su historia en la empresa. Algo le decía que había mucho más por descubrir, y por primera vez en años, sentía un propósito más allá de las hojas de cálculo y reuniones que consumían sus días. Valdés Enterprises guardaba muchos secretos, y tal vez era hora de comenzar a revelarlos, aunque eso significara enfrentar a su propio padre y al imperio que su familia había construido. La sede de Valdés Enterprises ocupaba uno de los edificios más modernos de Paseo de la Reforma. Aquella mañana, Ricardo llegó más tarde de lo habitual a la reunión del consejo. Al entrar en la sala de juntas del piso 40, encontró a su padre, Vicente Valdés, ya impaciente, rodeado por los otros consejeros. «Finalmente», Vicente comentó con ironía mal disimulada. «Pensé que habías olvidado tu camino hasta aquí, hijo». Ricardo ignoró la provocación y tomó su lugar en la mesa.
Mientras su padre conducía la presentación sobre la fusión internacional, su mente vagaba hacia la conversación interrumpida con Elena durante el desayuno. Necesitaba descubrir cuál había sido su función en la empresa y principalmente por qué se había ido. «Ricardo, Ricardo», la voz autoritaria de Vicente lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Tienes los números de la auditoría?». Recomponiéndose rápidamente, Ricardo presentó los datos solicitados. La reunión se extendió por 2 horas más, con discusiones acaloradas sobre estrategias de mercado y proyecciones financieras. Al final, cuando los consejeros comenzaban a retirarse, Vicente hizo un gesto para que su hijo permaneciera. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó tan pronto como quedaron solos. «Primero ignoras mis llamadas anoche, ahora pareces ausente durante una de las reuniones más importantes del año». «Padre, necesito preguntarte algo». Ricardo decidió ir directo al asunto. «¿Cómo era nuestra política de despidos hace 5 años?» Vicente frunció el ceño, visiblemente confundido por el cambio de tema. «¿Por qué importa eso ahora? Tenemos una fusión de miles de millones en juego». «Solo responde, por favor». «Era la misma de hoy. Seguíamos estrictamente la legislación laboral», Vicente respondió secamente. «Pero nunca te interesaste por estos detalles operativos antes. ¿Qué cambió?». Ricardo dudó. Contar sobre Elena ahora podría complicar aún más la situación. «Solo estoy reevaluando algunos procesos internos», respondió vagamente. Saliendo de la sala de juntas, Ricardo fue directo a su oficina y llamó a su asistente, Patricia, que lo atendía desde hacía 8 años. «Patricia, necesito que hagas un levantamiento discreto. Busca en los registros de empleados de los últimos 5 años a una Elena. Probablemente trabajó en el sector operativo». Mientras aguardaba la información, Ricardo trataba de concentrarse en los informes de la fusión, pero su mente continuaba volviendo a la mansión, a Elena y los trillizos. Algo en su historia lo intrigaba profundamente. A principios de la tarde, Patricia entró en su oficina con una carpeta. «Señor Valdés, encontré el registro. Elena Ramírez Santos trabajó en el Departamento de Recursos Humanos por 3 años. Salió de la empresa en 2019. Ricardo tomó la carpeta con ansiedad. A medida que leía el archivo, su rostro fue cambiando de expresión. Elena no había sido una simple empleada. Había sido coordinadora de beneficios y tenía acceso a información sensible sobre las condiciones de trabajo en la empresa. Su salida estaba registrada como despido por causa justificada, pero los detalles eran vagos. Había menciones a conductas incompatibles con las políticas de la empresa y quebrantamiento de confidencialidad, pero nada específico. «Patricia, quiero todos los documentos relacionados con este caso. Correos electrónicos, informes, todo. Señor, la mayoría de esos documentos está en el archivo muerto, y algunos están clasificados como confidenciales por su padre». Ricardo levantó los ojos de la carpeta, sorprendido. ¿Por qué su padre habría clasificado como confidenciales los documentos de una ex empleada de RH? En ese momento, su celular vibró con un mensaje de Rosa. «Señor, la señora Elena está muy agitada. Dice que necesita salir de la mansión inmediatamente». Ricardo se levantó abruptamente. «Cancela mis compromisos de la tarde», ordenó a Patricia mientras tomaba su saco. Durante el trayecto de regreso a la mansión, recibió otra llamada de su padre, pero esta vez optó por no contestar. Algo mayor estaba en juego y necesitaba entender qué había pasado con Elena antes de que ella desapareciera nuevamente. Al llegar a casa, encontró a Elena en la sala principal, los trillizos dormidos en un corral improvisado, mientras ella arreglaba apresuradamente una pequeña bolsa con pertenencias. «Elena, por favor, espera», pidió él entrando en la sala. «Sé que trabajaste en Valdés Enterprises». Ella se congeló por un momento, después se giró lentamente para encararlo. Sus ojos verdes estaban húmedos, pero su postura era firme. «Entonces ya descubriste quién soy», dijo con voz temblorosa. «Debe estar arrepintiéndose de haberme ayudado ayer». «Al contrario», Ricardo respondió acercándose cautelosamente. «Quiero entender qué pasó. ¿Por qué te despidieron? ¿Qué descubriste en la empresa?» Elena miró a sus hijos durmiendo pacíficamente, después a Ricardo.
Parecía librar una batalla interna sobre cuánto podría revelar. Algunas verdades son peligrosas, señor Valdés, finalmente dijo, especialmente cuando involucran a personas poderosas. No estoy aquí como CEO de Valdés Enterprises, Ricardo afirmó, sentándose e indicando un sillón para ella. Estoy aquí como alguien que quiere entender la verdad, no importa cuál sea. Elena dudó por algunos instantes antes de sentarse. El silencio en la sala era quebrado apenas por la respiración suave de los bebés dormidos. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era baja pero firme. Hace 5 años descubrí irregularidades graves en los contratos laborales de la empresa. No eran solo cuestiones burocráticas, eran violaciones sistemáticas de derechos básicos. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo que estaba a punto de descubrir un lado de su empresa y de su familia que jamás había imaginado existir. La tarde caía afuera, y con ella las certezas que tenía sobre su mundo comenzaban a desmoronarse. Elena respiró profundo antes de continuar su narrativa. Sus dedos entrelazados en su regazo demostraban su tensión. La luz del atardecer entraba por las ventanas de la mansión, creando sombras alargadas en la sala lujosa. Como coordinadora de beneficios, tenía acceso a todos los contratos y documentación de los empleados, comenzó. Al principio eran pequeñas irregularidades que noté. Horas extras no pagadas correctamente, desvíos en beneficios, acoso moral en algunos departamentos. Pero cuanto más investigaba, más descubría un sistema elaborado de explotación. Ricardo se inclinó hacia adelante en su sillón, absorbiendo cada palabra. ¿Por qué nunca llegaste hasta mí con esa información? Una sonrisa triste surgió en los labios de Elena. Lo intenté. 3 veces agendé reuniones con su oficina. Todas fueron canceladas a último momento por su asistente, que decía que asuntos de RH debían ser tratados con la dirección apropiada. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Recordó cuántas veces había delegado cuestiones que consideraba menores a sus subordinados, enfocándose solo en las grandes negociaciones y fusiones. Cuando me di cuenta de que no conseguiría llegar hasta usted, decidí documentar todo. Elena continuó. Reuní pruebas, testimonios, hojas de cálculo. Construí un expediente completo sobre las irregularidades. Hizo una pausa, mirando a los trillizos que aún dormían. Fue cuando conocí a su padre personalmente. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Cómo así? Él me llamó para una reunión privada. Dijo que había notado mi interés especial en ciertos documentos de la empresa. Fue muy educado, muy cordial. Elena tragó saliva. Me ofreció un ascenso, un cargo internacional, un salario 3 veces mayor. Para comprar tu silencio, Ricardo completó, sintiendo una ola de vergüenza y rabia crecer dentro de sí. Exactamente. Cuando rechacé, la cordialidad desapareció. Al día siguiente fui acusada de filtrar información confidencial a competidores. Todas las pruebas que había reunido desaparecieron de mi computadora. Fui escoltada fuera del edificio por guardias de seguridad, como una criminal. Uno de los bebés comenzó a moverse y Elena automáticamente se levantó para revisarlo. Ricardo observó cómo ella gentilmente acomodaba al pequeño Carlos, que pronto volvió a dormir. Después de eso, ella continuó, volviendo a sentarse. Ninguna empresa del sector me aceptó. Era como si mi nombre estuviera en una lista negra. Descubrí que estaba embarazada de los trillizos 2 semanas después del despido. El padre, ella dudó. Él no quiso asumir la responsabilidad. Tuve que vender todo lo que tenía para sobrevivir durante el embarazo. Ricardo se levantó, caminando hasta la ventana. La Ciudad de México se extendía frente a él, millones de vidas entrelazadas en una telaraña de relaciones de poder y dependencia. ¿Cuántas otras Elenas existían allá afuera, silenciadas por su propio padre, por su propia empresa? ¿Aún tienes copias de las pruebas?, preguntó sin voltearse. Algunas. Guardé respaldos en lugares seguros, pero nunca los usé. No después de lo que pasó con Marina. Ricardo se giró bruscamente. ¿Quién es Marina? Era mi amiga en el departamento jurídico. La única que me apoyó abiertamente. Sufrió un accidente de auto una semana después de mi despido. Sobrevivió, pero quedó tan asustada que renunció y se mudó a otro estado. El silencio que siguió fue ensordecedor,
interrumpido apenas por el sonido distante del tráfico de la ciudad. Ricardo sentía su mundo desmoronándose. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas macabro que nunca quiso ver. «¿Por qué me estás contando todo esto ahora?», preguntó finalmente. Elena se levantó, acercándose a él con una dignidad que su ropa sencilla no podía ocultar. «Porque anoche, por primera vez en 5 años, vi algo diferente en los ojos de un Valdés. Vi humanidad. Y tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz». En ese momento, los 3 bebés despertaron simultáneamente, como si sintieran la tensión en el aire. Elena se movió automáticamente para atenderlos, y Ricardo la observó, una nueva resolución formándose en su mente. «Quédate», dijo súbitamente. «Quédate aquí con los niños. Voy a necesitar tu ayuda para exponer todo esto». «Es peligroso», ella advirtió, arrullando a Antonio. «Mi padre tendrá que entender que algunas cosas necesitan cambiar», Ricardo interrumpió con firmeza. «Valdés Enterprises no puede seguir construyéndose sobre el sufrimiento de personas inocentes». Mientras el sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, 2 personas improbables planeaban una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el destino de una de las empresas más grandes del país. Y tal vez en el proceso podrían encontrar algo que ambos habían perdido hacía mucho tiempo: esperanza. A la mañana siguiente, Ricardo rompió su rutina de 20 años. En vez de ir a la oficina, permaneció en la mansión, transformando su despacho personal en un centro de investigación. Elena, después de acostar a los trillizos con la ayuda de Rosa, se unió a él. «Necesitamos ser metódicos», explicó Ricardo, organizando carpetas en su escritorio de caoba. «Empieza contándome exactamente qué departamentos estaban involucrados en las irregularidades». Elena se sentó frente a él, ajustando nerviosamente la blusa sencilla que Rosa le había prestado. El problema era sistémico. Comenzaba en el alto mando y bajaba hasta el piso de producción. Pero el epicentro estaba en la dirección financiera, bajo el mando de su tío, Alberto Valdés. Ricardo frunció el ceño. Su tío Alberto siempre había sido el brazo derecho de su padre, responsable de toda la ingeniería financiera de la empresa. «Continúa», pidió tomando una laptop nueva no conectada a la red corporativa. «Crearon un sistema complejo de subsidiarias», Elena explicó, inclinándose sobre el escritorio para dibujar un organigrama, cada una responsable de una parte de la operación. Así, cuando un empleado se quejaba de las condiciones de trabajo en una unidad, técnicamente pertenecía a otra empresa, que a su vez estaba ligada a una tercera. «Un laberinto corporativo», Ricardo murmuró, reconociendo la estrategia. «Difícil de rastrear, aún más difícil de procesar». «Exactamente». Pero el verdadero problema iba más allá de la estructura empresarial. Había acoso moral sistemático, empleados enfermando por sobrecarga de trabajo, personas siendo forzadas a hacer horas extras no remuneradas bajo amenaza de despido. Mientras Elena hablaba, Ricardo tomaba notas detalladas. Cada nueva revelación era como un peso adicional en sus hombros. ¿Cómo no había notado nada de esto sucediendo justo bajo sus narices? El sonido de un bebé llorando interrumpió la conversación. Elena se levantó automáticamente, pero Rosa ya estaba en la puerta. «No se preocupe, doña Elena. Yo cuidaré de los pequeños mientras usted resuelve estos asuntos importantes». Ricardo observó la interacción con interés. En solo un día, Rosa, normalmente tan formal y distante, había desarrollado un cariño especial por Elena y los trillizos. Era como si la mansión, siempre tan fría y protocolar, estuviera cobrando vida nuevamente. «Tengo una copia digital de parte de las pruebas», Elena continuó después de que Rosa saliera. «La guardé en una memoria USB escondida en el apartamento donde vivía antes de todo esto. ¿Podemos recuperarla?» «Sí, pero…» Ella dudó. «El edificio está en una zona no muy segura de la ciudad. Y con los bebés, yo iré». Ricardo decidió prontamente. «Dame la dirección y explícame dónde está guardada. Iré personalmente». Elena lo miró, sorprendida por su disposición. ¿El gran CEO de Valdés Enterprises va a entrar en una vecindad en la periferia? «No soy solo el CEO»,
respondió él, su voz cargando una determinación nueva. Soy alguien que necesita corregir los errores de su familia. En ese momento, Javier apareció en la puerta del despacho. Señor Ricardo, su padre está en el portón. Insiste en hablar con usted. Ricardo y Elena intercambiaron miradas preocupadas. Elena, ve al cuarto de los bebés. Rosa te avisará cuando sea seguro salir. Tan pronto como Elena salió, Vicente Valdés entró al despacho como una tormenta. ¿Qué historia es esa de cancelar todas las reuniones de hoy? Tenemos una fusión en proceso. Padre, Ricardo respondió calmadamente. Necesitamos hablar de algo más importante que la fusión. Vicente se detuvo en medio de la sala, estudiando a su hijo con sus ojos astutos. ¿Más importante que un negocio de miles de millones? ¿Qué puede ser más importante que eso? Las personas, Ricardo respondió simplemente. Las personas que trabajan para nosotros, que construyeron esta empresa con su sudor, que fueron... no me vengas con ese discurso humanista ahora. Vicente cortó, su voz cargada de desdén. Nunca te importó el personal de piso antes. ¿Qué cambió? Ricardo se levantó mirando a su padre a los ojos. Tal vez ese sea exactamente el problema, padre. Tal vez debería haberme importado antes. Vicente entrecerró los ojos, su expresión cambiando sutilmente. ¿Esto tiene algo que ver con aquella empleada de RH, Elena Ramírez? La sangre de Ricardo se heló. ¿Cómo sabía su padre sobre Elena? Pero mantuvo la compostura. ¿Qué pasó con ella, padre? ¿Por qué fue despedida realmente? Era una traidora, Vicente gruñó. Quería destruir todo lo que construimos. Y ahora tú estás actuando extraño, cancelando compromisos. Hijo, ¿no me digas que finalmente estoy abriendo los ojos? Sí, padre, lo estoy. Y no voy a parar hasta descubrir toda la verdad. Vicente se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre él. Cuidado, Ricardo. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, por el bien de todos. Con esas palabras, Vicente salió del despacho, dejando en el aire una amenaza velada, que hizo a Ricardo darse cuenta de que el camino que había elegido sería aún más difícil de lo que imaginaba. En el piso de arriba, Elena abrazaba a sus hijos tratando de contener las lágrimas al oír la discusión. Ella sabía, mejor que nadie, de lo que Vicente Valdés era capaz para proteger sus secretos. La tensión en la mansión Valdés permaneció palpable incluso después de la salida de Vicente. Ricardo, aún en su despacho, tecleaba furiosamente en su laptop, creando un plan de acción. El enfrentamiento con su padre solo había fortalecido su determinación. A principios de la tarde, subió hasta la habitación donde Elena estaba con los trillizos. La encontró sentada en un sillón junto a la ventana, cantando suavemente para Diego, mientras Carlos y Antonio dormían en la cuna improvisada. «Necesitamos actuar rápido», dijo Ricardo manteniendo la voz baja para no despertar a los bebés. «Mi padre claramente sabe que estás aquí, lo que significa que no tenemos mucho tiempo». Elena asintió, pasando a Diego a la cuna junto a sus hermanos. La memoria USB está escondida detrás del zócalo suelto, cerca de la ventana de la sala. Apartamento 402, calle Jacaranda 157, Colonia Santa María. Ricardo memorizó la dirección. «Voy ahora mismo. Javier me llevará en un auto menos llamativo». Antes de que pudiera salir, Elena lo sujetó por el brazo. El toque, inesperado y gentil, hizo que Ricardo se congelara. «Ten cuidado», susurró ella. «Tu padre tiene ojos en todas partes». Algo en la manera en que Elena lo miraba despertó en Ricardo una emoción hace mucho dormida. Por un breve momento, permanecieron allí, cerca, el silencio cargado de palabras no dichas. El momento fue interrumpido por Rosa, que entró trayendo el almuerzo de los bebés. Ricardo se alejó, ajustando su corbata en un gesto nervioso. «Volveré antes del anochecer», prometió. El viaje hasta la Colonia Santa María reveló a Ricardo un mundo que solo conocía a través de informes y estadísticas. Calles estrechas, edificios deteriorados, personas luchando por sobrevivir. Era un contraste gritante con los ambientes lujosos que frecuentaba. El edificio donde Elena vivía era una construcción de 4 pisos, sin elevador, con la pintura descascarada y un interfón descompuesto.
Ricardo subió las escaleras, sintiendo el corazón acelerarse con cada escalón. No era miedo del ambiente, sino la creciente conciencia de su propia alienación todos estos años. El apartamento 402 estaba exactamente como Elena lo había descrito. La puerta aún mantenía el sello de desalojo, que Ricardo rompió con cuidado. Dentro, la simplicidad del lugar lo impresionó. Un sofá gastado, una pequeña mesa, algunas fotos en la pared. En una de ellas, Elena sonreía, usando el uniforme de Valdés Enterprises, sosteniendo un certificado de empleada del mes. Siguiendo sus instrucciones, Ricardo encontró el zócalo suelto y detrás de él una pequeña memoria USB envuelta en plástico protector. Cuando se levantó, notó que no estaba solo en el apartamento. ¿Buscando algo, señor Valdés? En la puerta estaba Marcos Olivera, jefe de seguridad corporativa de la empresa, acompañado por dos hombres. Ricardo conocía a Marcos desde hacía años, pero nunca lo había visto con aquella expresión amenazadora. ¿Cómo supieron que vendría aquí? Marcos dio una sonrisa fría. Su padre nos alertó sobre su investigación particular. Está preocupado por usted, señor Ricardo. Piensa que está siendo manipulado por una ex empleada problemática. Ricardo apretó la memoria USB en su bolsillo. ¿Manipulado? ¿O finalmente viendo la verdad? La verdad es relativa, señor Ricardo. Marcos avanzó un paso, y a veces peligrosa. ¿Por qué no me entrega lo que encontró? Podemos olvidar que esto sucedió. ¿Cómo olvidaron lo que le hicieron a Elena? ¿A Marina? La mención de Marina hizo que la sonrisa de Marcos vacilara. Cuidado, señor Ricardo. Está entrando en territorio peligroso. No, Marcos. Ricardo enderezó su postura, sintiendo un coraje que no sabía que poseía. Ustedes son los que entraron en territorio peligroso cuando decidieron destruir vidas inocentes. Lo que sucedió a continuación fue rápido. Los dos hombres avanzaron, pero Ricardo, impulsado por la adrenalina, logró pasar entre ellos y alcanzar la escalera. Bajó los escalones corriendo, oyendo los pasos pesados detrás de sí. Javier, percibiendo la situación, ya tenía el auto encendido. Ricardo entró rápidamente y partieron antes de que Marcos y sus hombres pudieran alcanzarlos. ¿Está bien, señor?, preguntó Javier maniobrando hábilmente por las calles estrechas. Sí, Ricardo respondió, respirando pesadamente. Pero ahora sé que estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. De vuelta en la mansión, Ricardo encontró a Elena arrullando a los trillizos. Al ver su estado agitado, ella palideció. ¿Lo conseguiste? Él mostró la memoria USB. Sí, pero casi no logro salir de allí. Mi padre envió personas a seguirnos. Elena abrazó a los bebés con más fuerza. Necesitamos irnos. No puedo ponerte en riesgo. No. Ricardo fue enfático. Ahora más que nunca necesitamos permanecer juntos. Lo que está en esta memoria USB puede cambiarlo todo, pero solo si somos lo suficientemente valientes para usar esta información. Aquella noche, mientras los trillizos dormían y la mansión se silenciaba, Ricardo y Elena comenzaron a examinar el contenido de la memoria USB. Cada documento revelaba una nueva capa de corrupción y manipulación, pintando un cuadro cada vez más sombrío de la empresa que Ricardo pensaba conocer también. Pero más allá de las revelaciones perturbadoras, algo más estaban haciendo aquella noche. Una alianza basada en confianza y determinación, y tal vez algo aún más profundo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. La madrugada avanzaba mientras Ricardo y Elena continuaban inclinados sobre los documentos de la memoria USB. La biblioteca de la mansión, iluminada apenas por una lámpara vintage, se había convertido en su cuartel general. Tazas de café vacías testimoniaban las horas de trabajo intenso. «Mira esto», Elena señaló la pantalla de la laptop. Contratos duplicados, cada uno con valores diferentes. Uno para presentar a los accionistas, otro para la realidad. Ricardo pasó la mano por su cabello, ahora desarreglado. Su corbata hacía mucho había sido abandonada sobre un sillón. Y aquí, transferencias a empresas fantasma en el extranjero. Todas firmadas por mi tío Alberto. ¿Tu padre sabía de todo esto? Conociéndolo como lo conozco ahora, no solo sabía, sino que probablemente orquestó gran parte. Uno de los bebés comenzó a llorar en el piso de arriba.
Elena se levantó automáticamente, pero Rosa ya estaba atendiendo la situación. El ama de llaves se había convertido en una aliada preciosa, protegiendo no solo a los trillizos, sino también el secreto de la investigación que conducían. «Deberías descansar un poco», Ricardo sugirió, notando las ojeras bajo los ojos verdes de Elena. «No puedo», respondió ella volviendo a sentarse. «Siéntase». Cada vez que cierro los ojos, recuerdo a todos los empleados que vinieron a mí pidiendo ayuda, contando sus historias de acoso, de explotación, y no pude hacer nada. «Lo estás haciendo ahora», Ricardo dijo suavemente, colocando su mano sobre la de ella en un gesto instintivo de consuelo. El toque, aunque breve, envió una corriente eléctrica por ambos. Elena retiró su mano delicadamente, un rubor suave tiñendo sus mejillas. «Ricardo», comenzó vacilante, «¿por qué estás haciendo esto? ¿Realmente? Podrías simplemente haberme enviado lejos, continuado tu vida». Él se levantó, caminando hasta la ventana. La ciudad dormía allá afuera, millones de vidas conectadas por decisiones tomadas en salas de juntas como las de Valdés Enterprises. Cuando perdí a Laura y Sofía, su voz falló levemente al mencionar los nombres. Perdí también mi brújula moral. Me sumergí en el trabajo, en los números, en las fusiones. Era más fácil lidiar con hojas de cálculo que con personas. Más seguro. Elena lo observaba en silencio, sintiendo el dolor en sus palabras. Pero cuando te vi aquella noche con tus hijos en la lluvia, fue como si algo se quebrara dentro de mí, como si finalmente despertara de un largo sueño. «Entiendo», Elena susurró. «A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino». Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra de la biblioteca. «Elena, yo...» El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Era Patricia, su asistente. «Señor Valdés, disculpe llamar a esta hora, pero es urgente. Su padre convocó una reunión extraordinaria del Consejo para mañana temprano. Él está proponiendo su destitución del cargo de CEO». Ricardo colgó el teléfono, su rostro una máscara de determinación. «Mi padre está haciendo su jugada. ¿Qué haremos? Vamos a contraatacar, pero necesitamos ayuda». Ricardo tomó su celular marcando un número. «Doctor Méndez, disculpe despertarlo, pero necesito sus servicios». «Sí, es sobre Valdés Enterprises». «No, no puede esperar hasta mañana». Elena observaba mientras Ricardo hacía algunas llamadas más, movilizando una red de contactos. Su transformación de ejecutivo frío a líder determinado era fascinante. «Ricardo», ella llamó cuando él finalmente terminó. «¿Estás seguro? Esto va a cambiarlo todo. Tu familia. Mi familia necesita aprender que algunas cosas son más importantes que el dinero y el poder», respondió él, su voz firme. «Y en cuanto a ti y los niños, no te preocupes por nosotros», Elena lo interrumpió. «Ya sobrevivimos a cosas peores». Pero Ricardo se acercó, sus ojos fijos en los de ella. «No es solo preocupación, Elena. Es...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Desde que entraste aquella noche, con los trillizos, algo cambió. No solo en la empresa, sino en mí». El corazón de Elena se aceleró. Podía sentir la electricidad en el aire entre ellos, la tensión creciente que venía ignorando en los últimos días. «Ricardo, no podemos... Hay mucho en juego ahora». «Lo sé», respondió él, su voz baja e intensa. «Pero tal vez sea exactamente por eso que necesitamos ser honestos el uno con el otro. Sobre todo». El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa cuando finalmente terminaron de organizar los documentos. En pocas horas enfrentarían a Vicente Valdés y al consejo de la empresa. Pero en aquel momento, en la quietud de la biblioteca, algo más profundo estaban haciendo. Algo que ni las amenazas de Vicente ni los secretos corporativos podrían impedir. Rosa los encontró dormidos en la biblioteca. Elena recostada en el hombro de Ricardo, documentos esparcidos alrededor. Con una sonrisa discreta, el ama de llaves cerró la puerta silenciosamente. Algunas batallas podían esperar algunas horas más. La sede de Valdés Enterprises hervía con rumores aquella mañana. Empleados susurraban por los pasillos, sintiendo la tensión en el aire. La noticia de la reunión extraordinaria del Consejo se había esparcido rápidamente.
alimentando especulaciones. Ricardo llegó al edificio a las 8 en punto, vistiendo su mejor traje. Elena había quedado en la mansión con los trillizos, protegida por Javier y Rosa. Antes de salir, ella había sostenido su mano por un momento. «Recuerda, no estás solo en esta lucha», había dicho, sus ojos verdes transmitiendo una fuerza que él llevaba ahora consigo. La sala del consejo estaba repleta cuando Ricardo entró. Su padre ocupaba la cabecera de la mesa, flanqueado por Alberto, su tío y otros consejeros de larga data. Todos hombres en trajes caros, todos parte del mismo sistema que él ahora pretendía desmantelar. «Hijo», Vicente comenzó, su voz cargando una falsa preocupación. «Convocamos esta reunión porque estamos preocupados por tus recientes decisiones». Ricardo permaneció de pie, observando cada rostro presente. Los conocía a todos desde hacía años, pero ahora los veía bajo una nueva luz. «Antes de comenzar», Ricardo dijo, su voz clara y firme, «quisiera presentar a algunos invitados». Las puertas de la sala se abrieron y 3 personas entraron. El doctor Méndez, uno de los más respetados abogados laborales del país, Marina Santos, la exempleada que había sido forzada a mudarse después del accidente, y Jorge Olivera, un auditor independiente. Vicente se levantó abruptamente. «Esta es una reunión privada del consejo. Ellos no pueden...» «Sí pueden, padre», Ricardo lo interrumpió. «Según los estatutos de la empresa, el CEO puede convocar testigos para cualquier reunión del consejo. Y sí, aún soy el CEO, al menos por los próximos minutos». Ricardo abrió su laptop y la conectó al proyector de la sala. «Señores consejeros, en los últimos días descubrí algo perturbador sobre nuestra empresa, algo que va mucho más allá de simples irregularidades administrativas. Las siguientes 2 horas fueron devastadoras». Ricardo, con la ayuda de sus invitados, expuso sistemáticamente cada esquema, cada violación, cada abuso. Los documentos de la memoria USB de Elena, combinados con el testimonio de Marina y los análisis del auditor, pintaban un cuadro devastador. «Esto es ridículo», Alberto explotó en determinado momento. «Son acusaciones infundadas de una exempleada resentida. Exempleada que ustedes intentaron silenciar», Ricardo rebatió, proyectando los correos electrónicos que probaban la persecución a Elena. «Así como intentaron silenciar a Marina, ¿no es así, tío?». Marina, que hasta entonces había permanecido callada, se levantó. «Puedo confirmar cada palabra. El accidente que sufrí no fue accidente. Fue una advertencia, después de que me negué a falsificar documentos laborales». Vicente Valdés, que había permanecido extrañamente silencioso, finalmente se manifestó. «Hijo, no entiendes. Todo lo que hicimos fue para proteger el legado de la familia, para mantener la empresa competitiva». «No, padre», Ricardo respondió, su voz cargada de emoción contenida. «Lo que ustedes hicieron fue traicionar todo lo que esta empresa debería representar. Transformaron un sueño en una pesadilla para cientos de empleados». «¿Y qué pretendes hacer?», Vicente preguntó, un brillo peligroso en sus ojos. «¿Destruir todo lo que construimos?». «No», Ricardo respondió distribuyendo carpetas a cada consejero. «Pretendo reconstruir». «Doctor Méndez, por favor». El abogado se levantó ajustando sus lentes. «Señores, lo que tienen en sus manos es un plan detallado de reestructuración corporativa. Incluye compensaciones para empleados perjudicados, reformulación de las políticas laborales y un nuevo modelo de gestión con participación de los colaboradores». «Esto es una locura», Alberto protestó. «Va a destruir nuestro beneficio». «Al contrario», el auditor intervino. «Las empresas con políticas laborales justas y transparencia administrativa tienen, en promedio, 40% más de productividad y mejor evaluación en el mercado». La discusión que siguió fue acalorada. Algunos consejeros más jóvenes se mostraron receptivos a los cambios. Otros, aliados de larga data de Vicente, resistían ferozmente. «Vamos a ponerlo a votación», Ricardo propuso finalmente. «Mi permanencia como CEO y la implementación del plan de reestructuración, todo transparente, como debería haber sido siempre». Vicente se levantó, su rostro rojo de furia. «Si hacen esto, si votan a favor de esta locura, yo...». «¿Tú qué, padre? ¿Vas a intentar silenciarnos también?».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Los consejeros se miraron entre sí, muchos por primera vez percibiendo la verdadera naturaleza del hombre que habían seguido durante tanto tiempo. La votación fue reñida, pero Ricardo ganó. Su padre y tío Alberto dejaron la sala sin decir una palabra, pero sus miradas prometían que aquella batalla estaba lejos de terminar. Cuando finalmente volvió a la mansión, ya era de noche. Encontró a Elena en la biblioteca, arrullando a Diego. Al verlo, sus ojos inmediatamente buscaron respuestas en su rostro. «Lo conseguimos», dijo simplemente. «El primer paso, al menos». Elena sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y tu padre? Va a luchar, pero ahora estamos preparados». Ricardo se acercó tocando suavemente el rostro del bebé dormido. «¿Sabes? Hoy entendí algo importante. No estamos solo luchando contra prácticas corporativas injustas. Estamos luchando por el futuro de ellos». Elena asintió, comprendiendo perfectamente. El futuro había comenzado a tomar forma, no solo para Valdés Enterprises, sino para todos ellos. Los días que siguieron a la reunión del consejo fueron intensos. Ricardo se sumergió en la implementación de los cambios, mientras la mansión Valdés se transformaba gradualmente en un hogar más acogedor gracias a la presencia de Elena y los trillizos. En una mañana particularmente agitada, Ricardo trabajaba en su despacho cuando oyó risas provenientes del jardín. Desde la ventana vio a Elena sentada en una manta sobre el césped, jugando con los bebés. Rosa estaba cerca, sonriendo mientras regaba las flores. La escena doméstica lo golpeó con una fuerza inesperada. «Señor Ricardo». Patricia interrumpió sus pensamientos, entrando al despacho. Las primeras auditorías fueron concluidas y, bueno, necesita ver esto. Los informes revelaban una situación aún más compleja de lo que imaginaban. Además de las irregularidades laborales, había una intrincada red de empresas offshore, todas conectadas a Vicente y Alberto Valdés. «Desviaron mucho más dinero del que pensábamos», Ricardo murmuró, analizando los números. «No solo de los empleados, sino de los accionistas también». «Hay más», Patricia dudó. «Su padre está convocando una asamblea extraordinaria de accionistas. Parece que aún tiene algunos aliados poderosos». Ricardo asintió, ya esperando ese movimiento. «Prepara una presentación completa con estos datos y agenda una reunión con la prensa para mañana». Cuando Patricia salió, Elena entró al despacho, cargando a Antonio, que sonreía alegremente. «Oí sobre la asamblea», dijo ella sentándose con el bebé. «Tu padre no va a rendirse fácilmente». «No», Ricardo concordó levantándose para tomar a Antonio en brazos. El pequeño inmediatamente agarró su corbata, haciéndolo sonreír. «Pero esta vez estamos preparados, y tenemos algo que él no tiene». «¿Qué?» «La verdad». Y él dudó mirando a Elena con intensidad, algo por lo que realmente vale la pena luchar. El momento fue interrumpido por Rosa, que entró apresuradamente. «Señor Ricardo, doña Elena, hay alguien que necesitan ver». En la sala de estar, una mujer elegante de mediana edad aguardaba. Al ver a Ricardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carmen». Ricardo reconoció inmediatamente a la ex secretaria de su padre, que se había jubilado misteriosamente 2 años antes. «Disculpe venir sin avisar», dijo ella, su voz temblando. «Pero cuando supe lo que está pasando...» «Ricardo, hay algo que necesitas saber sobre tu padre, sobre lo que realmente pasó con tu esposa y tu hija». La sangre de Ricardo se heló. Elena, percibiendo la tensión, tomó a Antonio de vuelta e hizo ademán de salir de la sala. «No», Ricardo la detuvo. «Quédate, por favor». Carmen se sentó, sus manos entrelazadas nerviosamente. Laura estaba investigando irregularidades en la empresa. Descubrió documentos, pruebas de desvíos. Tu padre, él lo supo. El día del accidente. ¿No fue un accidente? La voz de Ricardo era apenas un susurro. Los frenos del auto no fallaron naturalmente. Vi los documentos, oí conversaciones. Tu padre ordenó... Él... Carmen no pudo continuar, dominada por la emoción. Ricardo se tambaleó sintiendo el mundo girar. Elena rápidamente pasó a Antonio, a Rosa, y corrió para sostenerlo. «¿Por qué no hablaste antes?»,
le preguntó a Carmen cuando finalmente recuperó la voz. Miedo, respondió ella simplemente. Tu padre me amenazó, mi familia, pero ahora, viéndote enfrentarlo, no puedo seguir cargando este secreto. El silencio que siguió fue pesado, quebrado apenas por el suave llanto de Antonio en la otra habitación. Elena mantenía su mano firmemente sobre el hombro de Ricardo, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Tienes pruebas?, finalmente preguntó. Carmen asintió, abriendo su bolso. Guardé copias de todo. Documentos, correos electrónicos. Estaba esperando el momento adecuado. Mientras Ricardo examinaba los documentos con manos temblorosas, Elena observaba su expresión cambiar del dolor a una determinación férrea. Esto termina ahora, declaró, levantándose. Ya no es solo sobre la empresa. Es sobre justicia. Aquella noche, después de que Carmen partió y los bebés fueron acostados, Ricardo y Elena permanecieron en la biblioteca. Él había pasado horas en silencio, procesando las revelaciones del día. ¿Cómo pude ser tan ciego?, finalmente habló. Todos estos años, Elena se acercó sentándose a su lado. A veces no queremos ver la verdad sobre aquellos que amamos. Pero ahora estás haciendo lo correcto. Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos encontrando los de ella. Elena, si algo me sucede... No. Ella lo interrumpió firmemente. No vamos a pensar así. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Él asintió, tomando su mano entre las suyas. El toque era cálido, reconfortante, prometiendo algo más que solo alianza en la lucha que enfrentaban. Juntos, repitió, y por primera vez en aquel día una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Afuera, la noche de Ciudad de México brillaba con millones de luces, testigo silencioso de un capítulo más de esta historia que estaba lejos de terminar. En la mansión Valdés, entre documentos y revelaciones, entre dolor y esperanza, algo nuevo florecía, algo que ni siquiera Vicente Valdés, con todo su poder, podría destruir. La primavera llegó a Ciudad de México trayendo cambios. Valdés Enterprises, ahora bajo nueva gestión, se transformaba gradualmente. El antiguo edificio de la matriz ganó un centro de desarrollo infantil para hijos de empleados, inspirado en los trillizos que lo habían cambiado todo. En una mañana particularmente significativa, Ricardo despertó temprano. Era el día de la inauguración del Centro Laura Valdés, un proyecto social que ofrecería capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad. Desde el jardín de la mansión, podía oír las risas de los trillizos jugando con Elena. «¡Papá!», Carlos gritó al verlo, sus pasos ahora más firmes mientras corría en su dirección. Ricardo lo tomó en brazos, su corazón rebosando de amor. En los últimos meses, los niños habían comenzado a llamarlo así naturalmente, como si siempre hubiera sido su lugar. Elena se acercó con Diego y Antonio, radiante en su vestido floreado. El anillo de compromiso en su mano izquierda brillaba bajo el sol de la mañana, una promesa hecha la semana anterior, durante una cena íntima en el cenador. ¿Listo para hoy?, preguntó ella, ajustando su corbata con la mano libre. Contigo y los niños a mi lado, siempre. El Centro Laura Valdés era un edificio moderno en el corazón de la ciudad. En la ceremonia de inauguración, empleados, periodistas y figuras públicas se mezclaban. Carmen estaba allí, ahora directora del programa de ética corporativa de la empresa. Marina también, coordinando el Departamento de Recursos Humanos reformulado. Cuando Ricardo subió al podio para su discurso, vio en las primeras filas a su nueva familia. Elena sostenía a Antonio, mientras Rosa ayudaba con Diego y Carlos. Javier, siempre atento, se mantenía cerca. «Hace un año», comenzó, «una noche de tormenta cambió mi vida. Encontré no solo una familia, sino también mi verdadero propósito. Valdés Enterprises nació del sueño de crear riqueza, pero descubrimos que la verdadera riqueza está en transformar vidas». En la audiencia, algunos ojos se llenaron de lágrimas. Empleados antiguos recordaban los tiempos difíciles bajo Vicente, agradecidos por el cambio. «Este centro lleva el nombre de mi primera esposa, Laura, que dio su vida luchando por la justicia. Su legado vive en cada persona que encontrará aquí una oportunidad de recomenzar». Fue cuando notó una figura familiar al fondo del auditorio. Vicente Valdés
envejecido y más delgado, observaba discretamente. Sus miradas se cruzaron brevemente. Ya no había ira, solo una triste comprensión. Después de la ceremonia, mientras los invitados circulaban por el nuevo espacio, Vicente se acercó a Ricardo. «Hijo», dijo suavemente, «lo lograste. Transformaste todo lo que construí en algo mejor. Padre». «No», Vicente lo interrumpió. «No vine a pedir perdón. Algunos errores son demasiado grandes para eso. Vine solo a decir que estoy orgulloso. Laura también estaría orgullosa». Antes de que Ricardo pudiera responder, Vicente se giró y partió, desapareciendo entre la multitud. Elena, que observaba desde lejos, se acercó con los trillizos. «¿Está todo bien?», preguntó suavemente. Ricardo abrazó a su familia, sintiendo una paz que nunca había imaginado posible. «Sí», respondió. «Finalmente todo está bien». Aquella noche, de vuelta en la mansión, la familia se reunió en el jardín. Las estrellas brillaban en el cielo de Ciudad de México y una brisa suave llevaba el perfume de las flores que Rosa cultivaba con tanto cariño. «¿Sabías que fue en una noche así que todo comenzó?», Elena comentó, acurrucada en los brazos de Ricardo, mientras observaban a los trillizos jugando. «La tormenta que nos trajo hasta aquí», él sonrió. «¿Quién diría que aquella decisión impulsiva cambiaría tantas vidas?». «A veces», Elena respondió. «El corazón sabe el camino antes de que la mente lo entienda». Ricardo besó suavemente su frente, observando a sus hijos, porque era así como los veía ahora, corriendo por el jardín. Valdés Enterprises se había transformado en un ejemplo de gestión ética y responsabilidad social, pero su mayor conquista estaba allí, en aquel jardín, una familia construida sobre amor, coraje y segundas oportunidades. «Mamá, papá», Diego llamó, corriendo hacia ellos con algo en las manos. «Miren lo que encontramos». Era una pequeña planta naciendo entre las piedras del camino, sus hojas verdes brotando a través del concreto, un símbolo perfecto de cómo la vida siempre encuentra un camino, de cómo el amor puede florecer en los lugares más improbables. «La plantamos en el jardín», Carlos sugirió, sus ojos brillando de expectativa. «Sí», Ricardo respondió levantándose y extendiendo la mano a Elena. «Vamos a crear algo nuevo juntos». Y así, bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, una familia nacida de una tormenta plantaba las semillas de su futuro. La mansión Valdés, antes un símbolo de poder y soledad, ahora resonaba con risas y amor, probando que los mayores milagros a veces comienzan en las noches más oscuras.